El Mayo Zambada se declarará culpable de los delitos de los que lo acusa la Fiscalía de Nueva York y establecerá un acuerdo con las autoridades para evitar ser condenado a muerte. Así lo anunció su abogado, Frank Pérez. 17 delitos son las acusaciones que tiene en su contra el Mayo Zambada. Hará su declaratoria, ya divulgó o se divulgó hoy una carta donde dice, le pide al juez que se quiere declarar culpable, pero lo hará oficial el próximo 25 de agosto en su próxima audiencia. Pero lo trascendente de todo esto es que se confirma la colaboración del Mayo con las autoridades estadounidenses, con todo lo que implica en términos de la información que podrá compartir el que fue durante 30 años el principal narcotraficante del país. Ismael El Mayo Zambada cambiará su declaración a culpable en su próxima audiencia judicial del 25 de agosto. Un nuevo expediente judicial hecho público hoy muestra la firma del Mayo en un documento en el que acepta su acuerdo de culpabilidad. Mientras que este fin de semana se dio a conocer que Estados Unidos ofrece $10 millones por la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán y líder del cártel de los Chapitos. Una cantidad muy por debajo de los 15 millones que se ofrecen por Nemesio Oseguera el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, y distante de los 50 millones que Washington ha puesto sobre la mesa para quien dé información que lleve a la detención de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca no reconoce como presidente legítimo de Venezuela y considera jefe del cártel de los Soles. La semana pasada, el Comando Sur amplió su despliegue militar en América Latina y el Caribe como parte de la estrategia anunciada por la Casa Blanca para enfrentar a las organizaciones criminales que califica como terroristas. En paralelo, el Departamento de Justicia y el Tesoro han ampliado sus listas de sanciones contra organizaciones criminales y operaciones de lavado en México, como las vinculadas a la venta fraudulenta de condominios en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. También se han documentado vuelos militares venezolanos con trayectos sospechosos entre Caracas, Brasil, Bolivia, Colombia, México, La Habana y de regreso a Venezuela, lo que alimenta la hipótesis de un puente aéreo que conecta el régimen de Maduro con cárteles mexicanos. Según la fiscal general Pam Bondi, ese corredor garantiza el traslado de cocaína y fentanilo a través de Centroamérica y México, con intercambio de armas, dinero y protección política. Mientras tanto, el cártel de los Chapitos vive un proceso de debilitamiento. Buena parte de la familia Guzmán López, incluidos Ovidio, Joaquín y su madre Griselda, han terminado en Estados Unidos como testigos colaboradores. Y los hijos del Chapo enfrentan la prisión de sus rivales, particularmente los Mayitos, que han tejido una amplia alianza en el noroeste del país. Incluso la designación de Jeffrey Lichman como abogado defensor de Iván Archibaldo y Alfredo ha alimentado las versiones de una posible negociación con la justicia estadounidense. Lo que lo sostuvo durante meses fue una alianza de facto con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la captura de operadores, las defecciones internas y los golpes del Gabinete de Seguridad mexicano han mermado su capacidad. No obstante, su huella es innegable. Fueron los principales responsables de colocar el fentanilo en el centro de la crisis de salud en Estados Unidos. Hoy, sin embargo, los Chapitos parecen más una expresión del pasado que un desafío de futuro. La violencia, el tráfico de drogas y la disputa territorial persisten, pero el mapa criminal se está reconfigurando, mientras Maduro y el cártel de los Soles concentran la atención del Pentágono y la Casa Blanca. En México, otras organizaciones y nuevos líderes emergen para ocupar los espacios que deja el debilitamiento de la familia Guzmán Loera. A ver, mire usted, solamente en esta administración, en lo que va de esta administración, por lo menos 55 narcotraficantes han sido entregados a la Unión Americana. 55 narcotraficantes. Hay otros que han sido extraditados. Hay podemos hablar de cerca de un centenar de ellos que están en esa condición. La gran mayoría de estos personajes están colaborando con las autoridades. Vamos a hacer una pequeña revisión de ellos. El Mayo Zambada
está colaborando con las autoridades, con esta declaración. Ya esa historia venía de mucho tiempo atrás. Incluso no sabemos muy bien cómo fue finalmente su llegada a los Estados Unidos. Él dice que lo secuestraron. ¿Quién sabe? Porque la verdad no lo sabemos. Desde muchos años atrás, su hermano Jesús estaba colaborando, estuvo en el juicio del Chapo Guzmán, estuvo en el juicio de García Luna. Su hijo, el Vicentillo, también. Hay otro hijo que también se supone que estaría colaborando. Fue entregado la semana pasada a Juan Carlos Félix, que es el yerno del Mayo, fue detenido apenas en enero del 2025, y si todo el resto de la familia Zambada está colaborando, yo no veo por qué este señor no va a colaborar. Toda la familia Guzmán López, incluyendo a Ovidio Guzmán, a Joaquín Guzmán López, la mamá Griselda, todos estos, una veintena de familiares están colaborando. Colaboró también Emma Coronel, la última esposa del Chapo, por eso estuvo presa prácticamente un año, menos de un año, un poquito más de un año, perdón, y salió rápidamente en libertad. Los últimos 3 jefes de seguridad de los Chapitos, el Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, un hombre que era muy importante con los Chapitos, Martín Suzueta y Kevin Gil, los 3 estarían colaborando. Entre los entregados están Leobardo García, Jesús Guzmán Castro, Héctor Domingo Ojeda, Baldomero Fernández Beltrán, El Mero, todos del liderazgo de los Chapitos, y se supone que también estarían buscando un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. También lo ha establecido ese acuerdo, está buscándolo, están negociando ese acuerdo, un narcotraficante de vieja escuela como Vicente Carrillo Fuentes, el hermano de Amado Carrillo, el señor de los cielos. Y ahí está el caso de Caro Quintero. ¿Quién sabe qué es lo que va a suceder con Caro Quintero? Quizás se va a juicio, quizás Caro Quintero establece, declara algunas cosas y se va a juicio que le permitirían hacer algunos ajustes de cuentas al propio gobierno estadounidense, que tiene conciertos políticos mexicanos como Manuel Bartlett desde 1985 pendiente. Y hay muchos más. Insistimos, hay por lo menos un centenar de narcotraficantes que están planteando lo mismo, acuerdos de colaboración. Imagínese usted, por un momento, la cantidad de información que tendrá Estados Unidos para poder utilizar de cualquier forma, judicial, legal, políticamente, en términos de seguridad, relacionado con México. Por eso Peter Hegseth, el secretario de la Defensa, decía en Fox News hace unos días que tenían mucho más información sobre México y los cárteles de la que México y los cárteles, Viviana, podían suponer. Bueno, habrá que ver también qué información hay acá, porque tampoco nos dan la información que tenemos acá, Jorge. Y mientras tanto, Estados Unidos ha movilizado al Mar Caribe entre Venezuela y México. Ahí están las fuerzas del Comando Sur que llegaron a toda esta zona. Y bueno, sin lugar a dudas, es una señal muy importante. Ahí hay 4,000 soldados de la 22ª Unidad Expeditoria de Infantería de Marina y del Grupo Anfibio, listo de IWA Jima. También están viendo ya en justo esa zona, muy cerca de Venezuela, hay un submarino de ataque nuclear, como el que estamos viendo ahorita en pantalla. También han sobrevolado aviones de reconocimiento P-8 Poseidón. También hay varios destructores. Ve usted, también hubo ya justo en esa zona un crucero con misiles guiados. Hay barcos destructores del USS IWO Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio. Y bueno, esta es una enorme movilización militar que intimida, pero que también abre todo un abanico de opciones entre situaciones de amenaza a la seguridad nacional. Y bueno, sin lugar a dudas, Nicolás Maduro debe de estar por lo menos un poco ansioso con todo este movimiento, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto, pero no solamente Maduro, porque esto va de la mano con otra declaración de la fiscal Pam Bondi, que esto es lo que dijo. There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace, access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs, transport these drugs. They're also exchanging money for bribes. They're exchanging weapons for the ports of entry
and airspace to get these drugs to all these other countries and into the United States. Y bueno, ¿qué viene militarmente después de estas declaraciones de Pam Bondi? Me parece que es muy claro. Sí, claro que van contra Maduro y claro que van contra Venezuela y con todas las operaciones que se realizan a partir de Venezuela y que se realizan con Centroamérica y con México, pero también con Irán, también con China, también con Rusia, también con Cuba. Pero hay un punto fundamental en todo eso, hay un punto fundamental, que es que México está contemplado en ese esquema. Van a venir, no lo dude usted, operaciones encubiertas en alguno o en varios de estos países que están en la mira de Estados Unidos. Nadie moviliza tal cantidad de fuerzas militares para no utilizarlas. Sí, intimidan, pero también sirven para muchos objetivos. Bueno, sin lugar a dudas, me imagino que en México también el gobierno debe de estar un poco preocupado. Mientras tanto, en Tamaulipas fue detenido Ezequiel Cárdenas Rivera. Él es el jefe del grupo criminal Los Escorpiones e hijo de Antonio Cárdenas Guillén. Recordarán, alias Tony Tormenta. Es el ex líder del Cártel del Golfo. Una detención importante. Sí, pero mientras tanto en Ayutla, en Guerrero, fueron emboscados y asesinados 8 policías de estas autodefensas en un enfrentamiento entre 2 grupos criminales. La persona que ve en pantalla es Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, el Junior o el Cheque. La madrugada de este domingo fue detenido en Matamoros durante un operativo coordinado por elementos de la Guardia Estatal. Ezequiel es hijo del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, abatido por la Marina en 2010, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que Ezequiel fue detenido en un vehículo sin placas cuando circulaba por calles de la colonia Villa Española en estado de ebriedad. Al revisarlo, se le encontró un arma corta. Autoridades señalan que Cárdenas Rivera es líder de la facción de los Escorpiones del Cártel del Golfo, célula que controla el área de Matamoros, a Río Bravo y Ciudad Victoria. Se sabe que sus operaciones se extienden a Nuevo León, San Luis Potosí, incluso Guanajuato. Mientras tanto, en Guerrero, 8 policías comunitarios murieron durante una emboscada en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica. El ataque ocurrió cuando estos hombres de la comunidad de El Cortijo se trasladaban en camionetas. De acuerdo con las autoridades, las víctimas pertenecían a la Policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG. Se sabe que esta zona es disputada por los ardillos y los rusos. En Tula Hidalgo, autoridades encontraron los cuerpos de 2 hombres con huellas de tortura y heridas de bala. Medios locales indican que las personas fueron privadas de la libertad en su domicilio. Las víctimas fueron identificadas como padre e hijo. Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos. En Temixco, Morelos, fue asesinado Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como el Alucín. Este hombre hablaba sobre temas del crimen organizado, sobre todo del Cártel de Sinaloa. En enero, su fotografía apareció junto a las de otras figuras públicas en volantes que fueron arrojados en las calles de Culiacán. Los señalaban de estar relacionados con una célula de los Chapitos. En San Miguel Allende, Guanajuato, 2 personas murieron y al menos 17 quedaron heridas por un ataque durante la fiesta patronal en honor a la Virgen de San Juan. Reportes indican que al menos 2 sujetos que vestían uniforme camuflado llegaron y preguntaron por una persona. Después comenzaron a disparar contra los pobladores que se encontraban en el atrio de la iglesia. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y como le estábamos diciendo, asesinaron en Morelos a Camilo Ochoa, este influencer que era un antiguo miembro del Cártel de Sinaloa. Su nombre y foto aparecieron en volantes que arrojaron en las calles de Culiacán, Sinaloa, a inicios de año. Y bueno, esto es lo que sucedió. Mataron a Camilo Ochoa Delgado, de 42 años, conocido en redes sociales como el Alucín. Criminales irrumpieron en su vivienda del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca el sábado. Intentó esconderse en el baño, pero fue inútil. Horas antes del asesinato, el creador de contenido subió su último video. Y ocupó más heroes, ocupó más heroes para que siga creciendo las estadísticas, para que siga monetizando más y ustedes vengan y tírenme de la...
como si me doliera tanto, no man. He vivido de todo, pero nos vemos. Quiero más héroes. El Alucín era originario de Sinaloa. Saltó a la fama porque hablaba de narcotráfico en sus videos. En distintos podcasts y entrevistas confesó que formó parte del cártel de Sinaloa. Trabajó como sicario hasta 2014 y llegó a ser jefe de plaza en Mazatlán. Su padre fundó una conocida cadena de restaurantes de pollo asado. Su infancia y adolescencia estuvo rodeada de lujos. En 2004 su vida cambió al ser secuestrado por el grupo delictivo Los Zetas. A cambio de liberarlo, exigieron una cantidad millonaria. 10 años después inició su carrera delictiva. Participó en enfrentamientos y estuvo en prisión 7 años. Ochoa Delgado recibió amenazas, las tomaba a burla, respondía con risas irónicas. ¡Jo, jo, jo, jo! Es la misma distancia de aquí a Culiacán que de Culiacán para acá. Si tantas ganas tienen, vénganse, aquí también hay con queso. Su fotografía apareció junto a las de otras figuras públicas, como cantantes y creadores de contenido, en volantes que fueron arrojados por las calles de Culiacán en enero de este año. Los señalaban de ser prestanombres o colaboradores del cártel Los Zapitos. Otros influencers que aparecían en aquella lista fueron asesinados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, escribió una larga carta hablando de que había habido agravios a los medios de comunicación, había declaraciones de amor a su hijo y a su marido, pero no le contesta lo principal, no explica si compró una casa o no, rentó una casa o no en el fraccionamiento La Moraleja en Madrid, si pidió la nacionalidad española, si estuvo en España en el verano, si su hijo Jesús Ernesto va a estudiar o no en Madrid. Dicen que ya vive aquí y que todo es una campaña de medios, pero bueno, eso no lo explica y es muy fácil explicar las cosas para callar los rumores en vez de enojarse, ¿no, Jorge? Sí, pero la información sobre que fue a pedir la nacionalidad española y que la misma está en trámite está verificada hasta por las autoridades españolas. Lo de la compra de una propiedad es una versión que viene de fuentes madrileñas. Hoy el periodista que escribió la nota para el ABC, que sale la nota en el ABC semanas después de que estos rumores y estas informaciones habían circulado en muchos ámbitos en redes, dice que él está seguro de que su nota es 100% cierta. Lo mismo que lo de la inscripción de su hijo en una universidad española. Cuando se dio a conocer esa información, tanto Beatriz como Jesús Ernesto sí estaban en España y eso también está documentado y confirmado. Estuvieron por lo menos en Madrid y en Santander. Apenas llegaron de regreso a México hace poco más de una semana. Ahora dicen que el hijo de López Obrador estudiará en una universidad privada, pero en México. Hoy mismo en la mañana Beatriz escribió otro tuit después de que se dio a conocer su carta, diciendo que ahora que haya un nuevo poder judicial podrá demandar a medios y periodistas. Esa es la lógica. En lugar de explicar, demandar. Con eso están trabajando. Pero ni Beatriz, ni Andy, ni los otros familiares, ni los otros políticos explican nada. Y van a preferir, Viviana, demandar en lugar de explicar. Bueno, por supuesto, es más fácil demandar quizás porque los medios publican cosas que a ellos no les gustan y que ella precisamente no quiere contestar. Como ha habido respuesta a la información que develó precisamente los gastos de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, que viajó a Tokio, que duró 15 días su viaje, donde tuvo comidas de hasta 49,000 pesos. Y bueno, él contesta también de una forma muy agresiva y no explica nada. Esta es la información. La justa medianía y austeridad republicana que tanto pregonó el expresidente López Obrador en sus discursos siguen exhibiendo a su familia.
El diario español ABC publicó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, se mudó junto con su hijo Jesús Ernesto al exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid. Al citar fuentes diplomáticas, confirman que en marzo solicitó un permiso de residencia para instalarse en la capital española. El diario recuerda que en 2019 Gutiérrez Müller exigió a la corona española una disculpa pública donde admitiera su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista, lo que generó tensión en las relaciones diplomáticas entre México y España. Los periodistas Juan Guirado y David Yagüe indican que la decisión de Müller evidencia situaciones políticas y personales como el posible alejamiento de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de su marido. Según lo publicado, Jesús Ernesto comenzará sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Incluso señala que el menor de la dinastía López pasó sus vacaciones de verano en Cantabria. A inicios de mayo, el diario ABC también informó que Gutiérrez Müller había iniciado el trámite para obtener la ciudadanía española. Tras el revuelo, la esposa de López Obrador tachó al diario ABC, como algunos periódicos mexicanos, de calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. Pero el comunicado no menciona si compró o rentó una casa en Madrid, si solicitó la nacionalidad española y si su hijo estudiará en el país ibérico. Finalmente, en su cuenta de la red social X advirtió que cuando entre en funciones el nuevo Poder Judicial, está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia. Quien también hace oídos sordos a la austeridad es Sandy López Beltrán. Una investigación del portal Aristegui Noticias reveló detalles del viaje que realizó Andy a Tokio después de sus extenuantes jornadas de trabajo. De acuerdo con su investigación, de la cual se presentan facturas, López Beltrán se hospedó 14 días en el Hotel Okura de Tokio, por las que pagó 177,000 pesos mexicanos. Resaltan las cuentas en restaurantes del hotel que superan los 47,000 pesos. En las dos facturas, una por 63,000 pesos y la segunda por 114,000, se detallan cargos por servicio a la habitación, un paquete de fitness ante spa, 4 servicios de minibar, lavandería, servicios de restaurantes y un cargo por envío de objetos perdidos. Hasta el momento no hay pronunciamiento de Andy ante lo publicado. Y bueno, ahí están las cosas. Mire, son 14 días que estuvo ahí, hay algunas comidas que ahí se registran, pero faltan todas las comidas que se hicieron fuera del hotel. Los desayunos, comidas, cenas, los paseos, tienen que haber ido a muchos lados, estuvieron de compra, por lo menos en Prada, ahí los encontraron. Esa es la realidad. Y en fondo, tienen derecho a viajar, sí, tienen derecho a viajar. Pero también después de todas las declaraciones que hubo, de todas las hipocresías que se presentaron, lo menos que podríamos saber es con qué recursos lo hicieron. Bueno, a mí me dio mucha risa el día de hoy, estaba leyendo, bueno, me salió ahí en Twitter a uno de los propagandistas del régimen que decía, ¿por qué esos recibos salen en inglés? Imagínense, nada más, seguro son falsos. Bueno, muy probablemente ese señor no ha visto cómo salen los recibos en la gran mayoría de los hoteles que se manejan en inglés, Jorge, ¿no es así? Sí, porque los tienen, no le van a dar una factura en japonés que nadie sabe lo que quiere decir, pero bueno, por lo menos nadie sabe en México. Vamos a otro tema. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ya prepara una cumbre entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, tras recibir este lunes en Washington al líder ucraniano y a varios mandatarios europeos que los fueron a acorpar, vamos a decirlo gráficamente. El republicano aseguró que trabaja en un acuerdo de paz que incluiría garantías de seguridad para Ucrania. A ver si sí. Una propuesta que tanto Kiev como Moscú han recibido con aparente buena disposición. Ya veremos si realmente Putin está decidido o no a negociar. Después de la tensa reunión e intercambio de gritos del pasado mes de febrero en el despacho oval, esta vez Volodymyr Zelensky no llegó solo a la Casa Blanca. El presidente de Ucrania arribó a Washington acompañado de sus aliados europeos, los dirigentes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia y también del secretario general de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió primero a Zelensky a la delegación ucraniana para tratar los resultados que surgieron del encuentro que mantuvo en Alaska el viernes pasado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Ayer Donald Trump incrementó la presión sobre el líder ucraniano. En un mensaje en su red social Truth, el republicano instó a su homólogo a aceptar la paz con Rusia y precisó que Kiev no puede aspirar a recuperar Crimea, la península que Rusia ocupó en 2014, ni tampoco unirse a la OTAN. Zelensky dijo que su encuentro con Trump haya sido uno de los mejores hasta la fecha. Los aliados europeos quisieron dejar claro ante el mandatario estadounidense su posición de solidaridad con Ucrania y demostrar su unidad para que el final de la invasión no sea algo decidido únicamente entre Washington y Moscú y que luego Ucrania no tenga más remedio que aceptar. Casi todos los países de Europa, especialmente los más próximos a la frontera con Rusia, entienden que la seguridad del continente pasa por el futuro de Ucrania. Donald Trump informó que había llamado a Putin para iniciar los preparativos de una reunión entre los mandatarios de Rusia y Ucrania. Para ADN 40, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y lo que sí está haciendo Donald Trump es querer jugar un papel geopolítico importantísimo y la verdad lo está haciendo. Y hoy, en otro tema, finalmente el grupo terrorista Hamas aceptó la propuesta de alto al fuego en Gaza, mediada por Egipto y Qatar. Entre las condiciones se encuentra la liberación de 10 rehenes vivos y 18 fallecidos a cambio de la excarcelación de 200 prisioneros. Horas antes, Trump había publicado en sus redes sociales que jamás debería de ser confrontado y destruido para que liberara a los rehenes que aún tiene en su poder. Ahí está Trump en el centro del mundo, Jorge. Sí, también no siempre negociando muy bien, comete muchas equivocaciones. Con Putin no se lo vio bien a Donald Trump. En Bolivia habrá segunda vuelta para el 19 de octubre. Esto tras los resultados de este domingo en las elecciones presidenciales que dejaron a la cabeza un candidato de centro derecha y un candidato de derecha. Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano con 32% de las preferencias. Hijo del expresidente Paz Zamora, y al expresidente, expresidente Jorge el Tuto Quiroga con 27%, uno de centro derecha, el otro de una derecha más conservadora, todos muy por encima de la izquierda que llegó al poder con Evo Morales y se mantuvo con Luis Arce, divididos y enfrentados, y entre ellos quien dejarán el gobierno, Luis Arce, en noviembre. Mientras tanto, Evo Morales está acusado de muchas cosas, corrupción y distintas cosas, pero por sobre todo está acusado de pedofilia. Bueno, un cambio muy importante para toda la región. Vemos cuando de repente el péndulo se va completamente de un lado para el otro. Estos pendulazos de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y bueno, eso es precisamente lo que está pasando ahora en Bolivia, donde el partido de Evo Morales queda completamente fuera. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Muy bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.